Un hombre se marchó a tierras lejanas y dejó a sus criados cuidando su heredad. Les dejó en usufructo dinero y confianza y dijo que algún día pensaba regresar. Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Reflexiones Pastorales. Seguimos invitando a suscribirse, a compartir este mensaje para que podamos llegar a otros. Hoy la palabra de Dios nos invita y nos da una máxima muy importante para la vida del creyente. No se puede servir a dos señores. Y comenzamos con una primera lectura tomada del libro del profeta Amós, en el capítulo 8 del 4 al 7, contra el dinero como religión, como idolatría. Hoy nos enfrentan los textos de la liturgia con esa realidad que se valora tanto en la vida de los seres humanos: el poder, el dinero y la vanagloria. Sabemos que la religión debe estar inmersa en la vida de cada día como planteamiento ético y no podemos soslayar los criterios más determinantes que deben identificar a una comunidad cristiana en el mundo. En este sentido, la primera lectura del profeta Amós es una buena muestra de lo que decimos. Sabemos que el profeta de Israel es el representante más cualificado del profetismo social. Es una inventiva contra los mercaderes y negociantes que se percatan que la religión les estorba a sus planes. Quieren que pasen las fiestas sagradas el sábado, el día del Señor, para poder emprender su tarea financiera y con ello las injusticias que conlleva la avaricia de los que son amantes del dinero. No quiere decir que todos los empresarios sean avariciosos, pero el profeta sabe el terreno que pisa. El tema es que el profeta vislumbre en que su religión y su Dios es el dinero. Pero no obstante, no quiere saltarse ciertas reglas de comportamiento religiosos en los días festivos religiosos. Incluso algunos pueden aparentar ser muy religiosos, pero su corazón está donde está su tesoro. El profeta Amós pone el dedo en la llaga y sigue siendo una realidad muy actual. Una segunda lectura tomada de la primera carta a Timoteo 2:1-8, para que vivamos en paz. Seguimos la lectura de la carta del domingo pasado, con un trozo que es bien actual a causa de las responsabilidades de los que dirigen las naciones. Se pide en oración por ellos para que acierten en sus decisiones. Hoy, en estos momentos en que el mundo vive la confrontación armada en distintos territorios, en que las decisiones de los jefes de Estado ya no es solamente una responsabilidad política, sino ética, o es ética en cuanto es política, no podemos ignorar el sentido de esta lectura de hoy. El mundo vive en guerra. Las guerras se hacen con armas poderosas, se venden, se compran, mueren muchos inocentes, se hacen promesas de tregua y siguen hablando los cañones. Hay intereses internacionales en estos conflictos. Es necesario elevar las manos al cielo para pedir la paz y la concordia sin cólera, sin odio, sin rencores. Dios, el Señor del mundo, tiene otra estrategia para la humanidad
la salvación y la paz. La afirmación que Dios quiere que todos los hombres se salven no debería perderse nunca de vista en el planteamiento de la vida ética y social de la humanidad. El proyecto de Dios es un proyecto de vida, de felicidad y de solidaridad. El autor de la carta lo plantea como si fuera Pablo, como un verdadero proyecto ético cristiano. Debemos aceptar a los dirigentes, especialmente los que han sido elegidos democráticamente, aunque no se hable en este contexto en el texto. Pero no tenemos por qué callar ante sus injusticias y estrategias de poder. El cristiano vive en el mundo y debe saber vivir en libertad, pero esa libertad está inserta en su corazón, porque el cristiano se siente verdaderamente hijo de Dios. El Evangelio de Lucas seguimos en el capítulo 16 del 1 al 13. Con el dinero no se juega. Otra lectura de esta realidad. El Evangelio de hoy es uno de los momentos más sociales de la obra de Lucas, en consonancia con el mensaje del profeta Amós. Corresponde texto a la primera parte del capítulo 16 y quiere mostrar el planteamiento nuevo de cómo los discípulos tienen que comportarse en este mundo, en el que uno de los valores más deseados por todos es la riqueza, lo que es lo más estimable para los hombres. El ejemplo del administrador sagaz, listo, inteligente, que no injusto propiamente hablando, es el punto de partida de toda la enseñanza de los versos del 9 al 13. Propone propiamente el Evangelio de hoy, en el que se puede omitir esta lectura de la parábola, aunque es esta la que debía explicarse en profundidad. Aquí se desestabiliza prácticamente la tradición representada por los fariseos, justificada desde hacía tiempo por la tesis de que la riqueza era considerada como una bendición de Dios, olvidando la crítica profética contra todo lo que amontonan poder y riqueza. Al final de la parábola del administrador sagaz, el verso 8, plantea el interrogante de cómo ha podido ser alabado un hombre que ha actuado de forma y manera que la fortuna del hombre rico va a quedar reducida, ya que los dos casos que se nos presentan solamente sirven de modelo paradigmático de todos los deudores. Y llamando a cada uno de los deudores de su Señor, le decía a todos, la parábola muy probablemente ha sido transformada desde una historia singular de un administrador, de un hombre rico, a una narración en la que indirectamente está presente Dios como Señor, quien ha puesto las riquezas de la creación al servicio de los hombres. Y nosotros solamente somos administradores que un día debemos dar cuenta de nuestra actuación. Todo lo que sea acumular riqueza es una injusticia, una falsedad, una idolatría. Esa es la razón por la cual es alabado el administrador tras haber sido informado el Señor de su proceder, porque este Señor de la parábola no es un vulgar terrateniente que acumula riqueza injustamente, sino que es el dueño del mundo. La acusación o difamación que se había hecho de este ecónomo se va a volver en contra de los mismos difamadores. Este hombre es el que ha entendido de verdad la forma en que debe tratarse y usarse la riqueza de este mundo con equidad. Por eso el hombre rico de esta parábola ha pasado a ser el Señor, el juez de todos los hombres ricos de este mundo, que en vez de ser administradores que actúan sagazmente, se han quedado en ser ricos, acumulando riquezas, endeudando a los pobres cada vez más
y exigiendo más de lo que pueden dar. El administrador, por el contrario, es un ejemplo. Él ha podido enriquecerse sin medida y, sin embargo, a la hora de entregar la cuenta de su administración, se encuentra con las manos vacías. En lo único en que puede confiar es en haber actuado con prudencia, con sagacidad, con sabiduría y equidad con los deudores. La aplicación del verso 9, y yo os digo, haceos amigos con el dinero de la injusticia, para que cuando vengan a faltar los reciban en la morada eterna. Es lo mismo que ha hecho el administrador de la parábola, según la reflexión que él mismo hace en el verso 4 y en el 9. Siempre ha planteado problemas de traducción, pero lo que llama atención, se quiere decir, es que en vez de hacerse con la riqueza que son engañosas, lo que debemos es procurarnos de hacer amigos, es decir, hacer el bien con ellas, cuando se poseen o se administran. Con la riqueza lo que uno debe pretender es hacerse amigos, haciendo el bien en vez de acumular poder. Esto es en verdad lo más práctico o lo más justo, lo más positivo que los cristianos deben hacer con los bienes que Dios nos ha encomendado en este mundo. No se pueden hacer amigos si no es compartiendo con ellos los bienes. Esa es la mejor manera de usar la riqueza. Lo contrario, además de ser un escándalo en la perspectiva del reino, no cierra al futuro que está en las manos de Dios. Podemos entender ahora que el Señor, que claramente en la parábola no puede ser más que Dios, haya felicitado al gerente porque ha sabido actuar de manera que las riquezas no vengan a ser injustas o engañosas. Casi todos consideran las riquezas en este mundo como el futuro más seguro, y debe ser verdad, si no fuera porque un día debemos enfrentarnos con la realidad que tenemos, que dependeremos de todo y dar cuenta al Señor. Se hace alusión al desprendimiento, a la equidad y a la sabiduría humana, que un día habrá que dejarlo todo. Por eso lo verdaderamente inteligente es hacer lo que hizo el administrador, quien, al contrario de los criterios de lo que sirven a dos señores, a Dios y a la seguridad del dinero, han preferido servir a su Señor usando las riquezas que se le han encomendado para hacerse amigos de los hombres, en vez de contribuir a acumular riquezas engañosas para él o para el Señor. Se dice que la imagen de la comunidad lucana es un reflejo del objetivo social concreto que afecta a toda su obra, el equilibrio económico intracomunitario. Ello no significa, sin embargo, que tuviera en mente un programa de tipo sociopolítico para toda la sociedad. Los intereses profundos que mueven a Lucas se reducen a planteamiento de una ética que implica en el seguimiento, en el discipulado cristiano, tratando por otra parte de dar respuesta a problemas concretos de las relaciones entre ricos y pobres y de las opciones que debía tomar su comunidad respecto de las riquezas para vivir de acuerdo con los criterios del reino de Dios. Lucas lo tiene claro: no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Y nosotros qué? ¿Cuáles son nuestras perspectivas de vida? ¿Cuáles son nuestros manejos económicos? ¿Cómo tratamos la parte económica? También fundamentalmente con principios éticos. ¿Cómo favorecemos el ganar? ¿Cómo favorecemos el poder compartir y practicar la justicia y la equidad con todos? Feliz jornada para todos.
Somos los administradores de la tierra del Señor. Somos administradores